Y como les decía, el tema que vamos a ver hoy tiene que ver con los presocráticos. Voy a compartir un PowerPoint. A ver si ahí se ve. Esperen que se... Ahí. Los presocráticos es el tema que ustedes van a tomar, ¿sí? La semana que viene. Ustedes van a hacer un PowerPoint, van a explicar cada uno de los presocráticos, entonces yo no voy a explicar ahora los presocráticos, ¿sí? Lo que voy a explicar es el pasaje de los presocráticos a los sofistas y Sócrates, ¿sí? Bueno, en este, a ver si se ve, ¿me están viendo? En esta diapositiva, lo que vemos son todos los presocráticos. El tema de todos los presocráticos es el arjé. Agustina Fernández me dice que no me escucha. ¿Me escuchan ustedes? ¿El resto? Sí, sí, profe. Bueno, yo tengo una conexión de internet medio inestable, pero por ahora creo que está funcionando. Bueno, lo que les decía es que el arjé, esta cuestión que todos los presocráticos buscan, como ustedes ya saben, porque estuvieron investigando, cada uno le va a dar un nombre diferente. Para Tales el arjé va a ser el agua, para Anaximandro el apeiron, para Anaxímenes el aire, para Pitágoras el número, para Heráclito va a ser el logos o el fuego, ¿no? Como imagen, para Parménides el ser. Y después tenemos los filósofos pluralistas que van a encontrar el arjé en múltiples elementos, ¿no? Como Empédocles, Anaxágoras, Demócrito y Leucipo, ¿sí? Esto lo van a explicar ustedes la semana que viene. Cada una va a explicar su filósofo, ¿sí? Pero yo parto de acá, ¿por qué? Porque el centro de interés de todos estos filósofos presocráticos es el arjé, que es el principio que organiza el universo, que le da racionalidad a ese cosmos. Y entonces el centro de interés es el universo, por eso también los filósofos presocráticos se llaman cosmólogos. Los filósofos presocráticos están todos ubicados en el siglo 7 a 5 antes de Cristo, ¿sí? En esos dos siglos están todos los filósofos presocráticos. En el siglo 5 antes de Cristo, resulta que se abandona este estudio del cosmos y se empieza a preocupar la filosofía por la polis. ¿Qué es la polis? La ciudad, ¿sí? De esa palabra polis viene la palabra política, ¿no? La política es la convivencia con otros en una sociedad. De ahí que todos somos seres políticos, ¿sí? Esta frase que a veces se dice, no hablemos de política, es un contrasentido, porque en realidad lo que se está queriendo decir es no hablemos de política partidaria, no hablemos de partidos políticos, que es otra cosa. La política es la vida del hombre en la sociedad, es decir, que no podemos no hablar de política. Hablar de política es hablar de la convivencia con los otros, de los problemas que tenemos en nuestra sociedad, de las cosas que nos pasan, ¿sí? Entonces,
Los primeros filósofos, estos presocráticos, estaban interesados en el universo, en el cosmos, en la naturaleza, pero ya en el siglo V antes de Cristo, el interés pasó a la sociedad, a la vida en sociedad, a la polis. ¿Por qué pasó esto? Bueno, el siglo V es el siglo de oro de Pericles. Es como el momento de mayor desarrollo de la filosofía griega, de la sociedad y de la cultura griega, cuando más se desarrolla, se extiende por distintos lugares, por Macedonia, alrededor del Mediterráneo, por el norte de África, es decir, se empieza a extender esta civilización y el centro de este momento histórico para la filosofía va a ser ahora las ciudades-estado, es decir, las distintas polis griegas se van a constituir en ciudades-estado. Quiere decir que van a promulgar sus propias leyes, ¿sí? Pero a diferencia de nosotros que tenemos legisladores, senadores, diputados que se ponen a hablar de las leyes o a votar las leyes, etcétera, ¿qué hacían los griegos? Los griegos se juntaban en una plaza y decían, bueno, vamos a ver qué problemas tenemos acá en el barrio, en la comunidad en donde vivimos. Y ellos mismos se representaban a sí mismos. ¿Sí? Es decir, decían, bueno, tomo la palabra yo y digo, está pasando esto, hay tal problema, propongo tal solución, ¿sí? Y votaban ahí entre todos si les parecía bien lo que esa persona decía y se hacía, ¿no? Lo que esa persona decía. Es decir, es una democracia directa, ¿sí? Sin representantes. Bueno, ¿quiénes eran los que se juntaban en la plaza y hablaban de la vida en la polis? Los que vivían en la polis, pero no todos los que vivían en la polis. Solamente podía ser ciudadano de la polis la persona que tenía una tierra ahí, ¿sí? Una casa, un campo, un pedazo de tierra. La ciudadanía estaba asociada con tener una parcela de tierra. Los ciudadanos eran los que tenían una tierra, ¿sí? ¿Y quiénes podían tener una tierra? Solamente los hombres. Las mujeres no podían ser ciudadanas. Solamente los hombres propietarios de la tierra eran ciudadanos. Los que no vivían, a ver, los que, por ejemplo, vieron que yo les decía que Grecia se iba extendiendo, iba ocupando más tierras, se hacían guerras y se ganaban territorios, y las personas que vivían en esos territorios pasaban a ser esclavos de los griegos. Entonces, el hombre que tenía la tierra, que tenía su casa, su propiedad, tenía esclavos, tenía mujeres, tenía hijos, y todas esas personas que vivían estaban bajo su mando, ¿no? La patria potestad. La patria potestad es la potestad del pater familia, ¿no? Es decir, del dueño de la casa. Si el padre de familia decidía matar al esclavo, lo podía matar. Si quería matar a la mujer o al hijo, los podía matar, porque el único que tenía estatuto de ciudadano era él, ¿sí? Bueno, esa era la democracia en la época de los griegos. Como los griegos tenían que aprender a hablar en esa plaza pública, a defender sus intereses, empezó a surgir un grupo que se llaman los sofistas, que eran personas que se dedicaban a enseñar a hablar.
Enseñaban dos cosas los sofistas, oratoria y retórica. La oratoria es el arte de hablar bien y la retórica es el arte de convencer a los otros, ¿sí? Entonces, supónganse que yo este, era un terrateniente, tenía un hijo varón y quería que mi hijo aprenda a hablar bien adelante de los otros. Entonces le pagaba a los sofistas para que le enseñen. Bueno, los sofistas más destacados, más conocidos, fueron Protágoras y Gorgias, eh, pero había muchos otros sofistas, es decir, maestros que enseñaban este arte de hablar bien. La filosofía que ellos pregonaban, que ellos enseñaban, tenía estas características que tenemos acá enlistadas y que ustedes tienen en el texto que van a leer sobre la filosofía de los sofistas, ¿sí? El escepticismo quiere decir que todo lo que los sofistas enseñaban no era absoluto, era relativo, dependía, ¿no? De ciertas circunstancias. Por ejemplo, se dice que una persona escéptica es una persona que duda, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos mencionado el escepticismo de Descartes como un escepticismo metódico? El escepticismo de los sofistas no era metódico, no era un escepticismo como método, sino que era un escepticismo por el cual se proponían poner en duda todo, ¿no? Entonces, bueno, esto es blanco y bueno, yo dudo porque si yo lo miro con unos anteojos de color verde podría ser verde y si lo mirara un perro podría ser negro. Es decir, siempre hay como distintas opiniones que hacen que no haya una verdad, ¿no? Sino que más bien se dude del carácter de verdad de todo. Lo mismo pasa con el relativismo, ¿no? Todo es relativo. Entonces, por ejemplo, yo les digo, bueno, para mí Shakira es linda. Ah, bueno, es relativo, porque vos en realidad lo que considerás que es lindo es el pelo. Y otro dice, bueno, no, para mí es linda porque canta bien. O sea, finalmente, las opiniones acerca de las cosas son relativas, son subjetivas. Cada sujeto piensa diferente y opina diferente. No hay una verdad común para todos, ¿sí? Y esto, bueno, le conviene a alguien que quiere convencer a otro de algo, ¿no? Porque si yo quiero convencer, lo más conveniente es acomodar las cosas de acuerdo a lo que a mí me interesa. ¿Se entiende? También los sofistas eran un poco indiferentes en materia de moral y de religión. Es decir, bueno, no había tampoco principios religiosos absolutos, ni tampoco principios morales absolutos. Si esto me convenía que sea bueno, sería bueno, y si no me conviene tanto, tal vez es malo, ¿no? Es decir, todo está inmerso en ese relativismo. Lo mismo pasa con las leyes. Bueno, uno podría decir, bueno, pero hay una ley que establece tal cosa. Bueno, pero las leyes son convenciones entre personas, es decir, que se pueden cambiar. Y lo que es una ley mañana podría dejar de serlo, ¿sí? De nuevo aparece el relativismo en el plano jurídico, ¿no? Lo que ellos buscaban con toda esta posición filosófica justamente era poder usar la palabra como una herramienta para convencer. Y no importaba la verdad de los hechos, sino que importaba cómo se decían y cómo se convencía al otro. Eh, en este sentido, decimos que es una filosofía frívola, ¿no? O sea, superficial, que no le interesa llegar a la verdad de las cosas, sino que más bien lo que le interesa es
usar la palabra como una herramienta para persuadir, para convencer, como una estrategia casi de venta, ¿no? De venta de opiniones o creencias. Eh, bueno, ustedes van a tener este material, estas características para leer, ¿sí? Es decir, que en el PowerPoint están los nombres, pero la explicación, como para completar, está más desarrollado en las fotocopias, ¿sí? Frente a todos estos filósofos, sofistas, relativistas, surge un señor en Atenas que se llama Sócrates. Sócrates se caracterizaba por andar vagabundeando, ¿no? Deambulando por Atenas y haciendo preguntas. Y se había puesto, digamos, le habían puesto como un sobrenombre que era el tábano, ¿sí? El tábano es como un mosquito, ¿vieron? Grande, que hace ruido. Entonces, ¿por qué le ponían el tábano? Porque era muy pesado, muy insistente, y se volvía como algo que uno quiere espantar, ¿no? Eh, bueno, sin embargo, Sócrates tiene una posición totalmente opuesta a los sofistas, porque Sócrates dice que existe la verdad y que la podemos conocer, y que la verdad es una. No es que depende de lo que yo crea, cómo te lo vendo, no. Él va a criticar el escepticismo y el relativismo. Y dice que la verdad está en nuestro interior y que nosotros tenemos que ser capaces de verla, de encontrarla y de sacarla afuera de nosotros. Bueno, Sócrates chocaba todo el tiempo con los sofistas, porque los sofistas cobraban por sus enseñanzas y Sócrates no cobraba. Sócrates era también de la clase de los ciudadanos atenienses, es decir, que tenía su tierra, sus esclavos, etcétera, su mujer, su hijo. Eh, pero, digamos, él estaba convencido de que se trataba de buscar valores absolutos, la justicia, la verdad, el bien, era uno y tenía que ser uno para cualquiera. Y si yo decía que es justo, por ejemplo, darle una moneda de plata al esclavo por su trabajo, eso tendría que ser justo para todos. No es que, bueno, depende de si tengo ganas, de cuánto plata tengo, no sé, ¿entienden? Es como que él establecía parámetros absolutos, verdades absolutas. Bueno, Sócrates y los sofistas se llevaban mal, pero los sofistas tenían en gran medida mucho poder porque eran los que educaban a la clase dirigente, a aquellos que proponían las normas, las leyes, ¿sí? Entonces, en un determinado momento, deciden hacerle un juicio a Sócrates y acusarlo de impiedad y de corromper a los jóvenes. ¿Qué quiere decir impiedad? Bueno, quería decir que él no era una persona religiosa, ¿no? Que no creía en los dioses. ¿Y qué quiere decir que corrompía a los jóvenes? Que les enseñaba ideas falsas, ¿sí? Eso decían los sofistas y por eso lo juzgaron, ¿sí? No sé si ustedes estudiaron filosofía, capaz que saben lo que le pasó a Sócrates. ¿Qué le pasó en el juicio a Sócrates? ¿Alguien sabe? ¿No? Hay un librito que se llama La Apología de Sócrates que cuenta el juicio, cómo fue el juicio, quién lo defendía a Sócrates, quién testificó a su favor, quién testificó en su contra. Bueno, para hacerlo resumido,
el juicio terminó de la siguiente manera. Le dijeron a Sócrates que era culpable de los crímenes que se le acusaba y que el castigo, él podía elegir si quería el destierro o si quería morir, la pena de muerte. A lo que Sócrates dijo, prefiero morir a ser desterrado. ¿Sí? Fíjense, la palabra destierro es sacarle la tierra, es decir, que se vaya fuera de Atenas, donde estaba su tierra. La tierra era su vida, su ciudad, ¿no? Vieron que decíamos, para ser ciudadano uno tenía que tener la tierra. Entonces, desterrarlo era echarlo de Atenas, que vaya a vivir a otra ciudad, posiblemente como esclavo, porque solo era ciudadano el que tenía la tierra. Y frente a eso, Sócrates dijo, no, prefiero morirme a irme de Atenas. Entonces lo condenaron a muerte y le dieron a tomar un vaso de cicuta, que es un preparado, que es un veneno que se saca de una planta, y con eso murió. Eh, Todo este proceso que vivió Sócrates, tan doloroso y tan triste, lo acompañó su discípulo predilecto, que era Platón. ¿Sí? Platón era el discípulo de Sócrates. De hecho, Sócrates nunca escribió sus ideas. El que escribe las ideas de Sócrates es Platón. Platón escribe muchos libros que tienen la forma de cuentos, como si fueran una obra de teatro, donde hay distintos personajes. Y el personaje principal de todos estos cuentos es Sócrates, ¿sí? Sócrates era como el personaje principal de todas las obras de Platón. Tanto Sócrates como Platón decían que la educación o paideia consiste en ayudar a los alumnos a buscar la verdad en su interior. ¿Sí? De la palabra paideia griega viene la palabra pedagogía, ¿sí? Que nosotros llamamos el estudio de justamente la educación. La educación tenía que ver con sacar esa verdad del interior que todos tenemos. De ahí que tanto Sócrates como Platón dijeran que conocer es recordar, porque nosotros tenemos en nuestro interior esa verdad y cuando la sacamos afuera es como que nos damos cuenta que es así, es decir, que la teníamos adentro nuestro y que no la conocíamos. Em, Platón va a hablar de la dialéctica y Sócrates va a hablar de la mayéutica, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es eso. Pero antes de esto, antes de hablar de la dialéctica y de la mayéutica, les quería decir que Sócrates también estaba muy preocupado por encontrar esos valores universales, esos conceptos universales. Y entonces él propone eh, palabras, por ejemplo, el concepto de hombre. El concepto de hombre es la definición de qué es ser un hombre. Y ese concepto es universal porque vale para cada uno de los hombres, ¿no? Lo mismo pasa con, si yo digo el concepto de mesa. La mesa, como concepto abstracto, comprende a todas las mesas que existen, ¿no? Entonces, Sócrates y Platón van a ser los primeros en proponer esta idea de los conceptos y las definiciones, que son muy importantes hasta el día de hoy, porque en todas las ciencias tenemos conceptos importantes, definiciones que explican esos conceptos, ¿sí? Bueno, la mayéutica y el método dialéctico. El método dialéctico viene de diálogo, ¿sí? El método dialéctico tiene que ver con
dialogar con otra persona, hacerle preguntas, para que esta persona vaya sacando de su interior esa verdad. La palabra mayéutica en griego quiere decir dar a luz, ¿sí? Parir, dar a luz. La mamá de Sócrates era partera. Entonces él dice, bueno, así como mi mamá ayuda a las mujeres a que den a luz, yo voy a ayudar a los hombres a dar a luz ideas, ¿sí? ¿Cómo se lleva adelante esta mayéutica? Bueno, primero se va preguntando, se van haciendo preguntas para que la persona vaya tratando de definir qué es eso. Supónganse, vamos a hablar de la belleza. Bueno, ¿qué es la belleza? Trata de definirla, ¿no? Así empezaría la mayéutica. Bueno, no sé, es tal cosa. A ver, bueno, trata de mejorar la definición, ¿no? Se van haciendo como preguntas para ir desarrollando un tema. El segundo momento es la ironía, es decir, bueno, a ver, vos me dijiste que la mayéutica es tal, que la belleza es tal cosa, pero después me decís que es tal otra. Te estás contradiciendo. A ver, volví a formularlo mejor, ¿no? Es decir, ir a ese punto en donde la persona puede contradecirse, tratar de que sea más coherente su pensamiento. Hasta el tercer momento, que es que finalmente formule lo que sería correcto, ¿no? De ese concepto que se está trabajando. Bueno, y me está avisando el Zoom que quedan 7 minutos. El último punto que tenemos acá después de la mayéutica es la cuestión del intelectualismo moral, la educación y el bien. Sócrates creía que la gente era buena y que si obraba mal, si hacía algo malo, era porque era ignorante, es decir, no sabía bien qué era lo bueno, pero que si uno educaba a las personas y le enseñaba qué era lo bueno, iban a obrar bien, ¿sí? Era una persona optimista, diríamos, y que confiaba en los seres humanos, ¿no? Aunque le fue mal porque lo terminaron matando, su posición filosófica era esta, ¿no? Creer que lo bueno, cuando uno descubre que es lo bueno, no le queda más que obrar bien, es decir, no puede saber que está bien y obrar mal. Esto se llama intelectualismo moral, ¿no? O sea, la relación entre lo moral, lo bueno, y la idea de bien, ¿sí? Y el conocimiento. O sea que para Sócrates la educación tiene un lugar central en la sociedad, porque si educamos a las personas y les enseñamos que está bien, todos van a obrar bien, ¿sí? Entonces la sociedad en su conjunto va a ser mejor. Bueno, esto es un poco lo que ustedes tienen en el texto sobre los sofistas y Sócrates, ¿no? El enfrentamiento entre los sofistas y Sócrates y las ideas de los sofistas y de Sócrates. Lo ideal sería que lean estas 4 carillas más o menos, que es lo que tienen en el texto, y que contesten las preguntas que tienen que ver con esto, ¿sí? Si ustedes se fijan, a ver, esperen que les voy a mostrar dónde está el texto, cuál es el texto. A ver, a ver, acá, ahí está. El texto se llama Sócrates y los sofistas, ¿sí? Ustedes lo tienen en las fotocopias, ahí en el compilado donde están todas juntas las fotocopias. Entonces empieza hablando de las características de los sofistas, de Sócrates, ¿sí? Y se termina acá, ¿vieron? Son 6 carillas. Y al principio
del compilado tienen algunas actividades para hacer con esto, que es contestar algunas preguntas de la lectura, ¿sí? La idea sería que la semana que viene, cuando nos encontremos, cada grupo explica a sus compañeras lo que estuvo estudiando, lo que estuvo preparando, lo que estuvo entendiendo de ese autor que les tocó, Parménides, Tales, ¿no? Lo que les haya tocado con el PowerPoint. Y después vamos a ver si podemos hacer como una puesta en común de estas preguntitas que tenemos de Sócrates y los sofistas, ¿sí? Bueno, ¿tienen dudas, preguntas, comentarios? Hola, profe, ¿todo bien? Yo sí tengo una pregunta que era sobre el momento de la ironía, que Sí, es lo único que, no sé que si se trabó o no podía terminar de sí. entender bien esa parte. Juli, ¿cómo es tu apellido? Porque estoy poniendo la asistencia. Ah, Carrizo, Carrizo. Bueno, em, lo que ocurre en la ironía es como si vos dijeras, bueno, a ver, vos me decís que la belleza es tal cosa, pero después me decís que es tal otra. Entonces quiere sí. decir que tus ideas se están contradiciendo, ¿no? Que no pueden ser las dos verdaderas. O sea, la ironía sería como poner en evidencia contradicciones en el pensamiento, ¿sí? Bien. ¿Se ¿Contradicciones entiende? en el pensamiento? Sí, Claro, es decir, en ese pensamiento, en ese razonamiento que va haciendo la persona, vos le vas sí. mostrando que hay cosas que son contradictorias. No es que le decís, no está mal lo que decís. Lo que le decís es, fíjate, vos me dijiste esto y ahora me decís esto. Son contradictorios. ¿Cómo lo podrías reformular? ¿Sí? Para llegar Para llegar a la verdad. a la verdad, ok, bien. Bueno, buenísimo, era eso. Gracias. No de nada. ¿Alguna otra duda? La actividad en el libro está dividida en partes. Hacemos todo, todo o algo en particular. Abigail, lo que tenemos que hacer es solo lo de sofistas y Sócrates, solamente eso, ¿sí? Ustedes vinieron haciendo las actividades, comienzo, el origen, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahora lo de los presocráticos, después lo de los sofistas y Sócrates. Eso sería lo que tendríamos que hacer para la semana que viene. Entonces, cuando nos encontramos, ya tenemos, podemos corregir eso que estuvimos haciendo. ¿Alguna otra duda? Bueno, se está por cortar, queda un minuto nada más. Yo voy a terminar de tomar lista con el PowerPoint, digamos, con este Zoom grabado, donde están los nombres de todas. Voy a terminar de tomar lista. Igual la semana que viene nos encontramos y vemos si tienen alguna otra duda que les surja después cuando leen el texto, ¿sí? Bueno, les mando un beso, un saludo, espero que anden bien y nos vemos la semana que viene. Chao, Gracias, gracias, profe, hasta profe. luego. Gracias. Chao, profe.